Más que nada, así sale bien, porque como nos están grabando, que salga bonito. Voy a saludar a los de al lado de la cámara. Hola, que estáis en casa, no sé qué hacéis en casa, venid a la biblioteca. Mirad aquí, tenemos 5 maravillosas personas en el público que se sienten solas porque el resto no habéis venido. Entonces, hoy os lo dejo, pero la próxima no, venid. Es que si no les animamos un poquito, no vienen. Bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas, que da gusto. Mirad que somos 1, 2, 3, 4, 5 de público, qué buen número, 6 la narradora, allí tenemos a los técnicos, aquí tenemos a Miguel Ángel, que él está sí o sí, que ya forma parte de esta biblioteca. Afuera está Francisco de Encinas, que no quiere entrar, pero está afuera, y su espíritu. Claro, entonces, y después nuestras queridas bibliotecarias, en fin, no me sé todos los cargos, directoras, subdirectoras, lo que seáis, pero bienvenida que estéis aquí, y por supuesto mi marido Luis, que sin él, pues la mitad de estas cosas no se harían, porque yo no llegaría, porque no conduzco. Esto básicamente hay que decirlo. Entonces él es marido, fotógrafo, caballero andante, y esto, mira, no todo el mundo tiene uno, o sea que yo os animo a poner un caballero o una dama andante en vuestras vidas, poned lo que os convenga, pero poned uno. Soy Maísa Marván, soy leonesa, soy narradora de cuentos y creo que a día de hoy puedo llamarme superviviente de la pandemia. ¿Por qué? Porque todos aquellos que vivimos en torno a la cultura nos hemos convertido en auténticos supervivientes de esta crisis. Pensad que el ADC ha cambiado, ya no es antes de Cristo, es antes de la COVID o después de la COVID. Esto ha cambiado en la historia. Os traigo una selección de cuentos hoy, fijaos, he llamado cuentos grafiteados. ¿Qué tal andáis vosotros de grafitis? ¿Os gustan? Lo primero, podéis ser honestas y honestos, ¿eh? O sea, ¿os gustan o no? Oh, como esto, qué bonito es, qué bonito es el término medio en estos tiempos que corren, ¿no? Que somos tan de un insulto, una bofetada o cualquier cosa. Según que, muy bien. A mí también, según qué graffiti, según lo que te evoque, según lo que diga, según cómo esté realizado. A mí siempre me han llamado la atención. En toda mi vida viajera, antes cuando viajaba,
me encantaba decirle a Luis, Luis, ¿me fotografías este graffiti, por favor? Y allí va él con su cámara y sacaba la foto. ¿Por qué me gustan los grafitis? Me empezaron a gustar cuando yo estaba en tercero de carrera. No hagáis cuentas que no va a ningún lado, pero ya ha llovido desde entonces. Yo estudié en Salamanca y estudié filología hispánica, lengua y literatura española, pero teníamos en tercero de carrera una asignatura que se llamaba latín vulgar. Y diréis, ¿y qué era esto? Bueno, pues ahí estudiamos cómo se fue descomponiendo el latín clásico hasta dar paso a las lenguas romances. Y había una parte de tercero de carrera del latín vulgar que hablaba de los grafitis. Y dije yo entonces, anda tú, pues sí que tienen años los grafitis. Porque claro, yo cuando era una chavalina en Salamanca, para mí, ¿qué era graffiti? Pues corazón, flecha, Maísa quiere a Luis. Del cuarto de baño del bar de moda de Salamanca. Y esto era el máximo graffiti al que una podía aspirar. Pero cuando yo empecé a estudiar, me di cuenta que los grafitis en el Imperio Romano eran exactamente lo mismo que son hoy. Pintadas con grafito sobre consignas políticas, declaraciones amorosas, insultos, grafietas. Y entonces yo creo que esa fue la primera vez que yo dije, pero si es que no hay nada nuevo que no se haya dicho antes. Aunque esto no lo dije yo, lo dijo Terencio en el siglo V. Fijaos, siglo V, fijaos la frase. No hay nada nuevo que no se haya dicho antes. Siglo V. Estamos en el siglo XXI y la frasecita es de rabiosa actualidad. Daría como para un TikTok o algo así. Pues yo empecé a ver los grafitis, a estudiarlos. Después me enteré de lo que pasó en Pompeya, todo aquello de cómo quedaron perfectamente guardados y conservados. Y después vino el golpe de gracia. ¿Os gusta el cine? Si os digo Monty Python, ¿sí? ¿Os suena? Si os digo La vida de Brian, ¿la habéis visto? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Dos, confesad. ¿Solo? ¿Has podido ver solo 2 veces La vida de Brian? Yo ya paso de la media docena de veces. La primera vez la vi en un cine de Salamanca. Fui yo sola, porque a mí me gustaba ir sola al cine. Y fui sola al cine y la película iba evolucionando, iba todo bien. Yo tenía discretas risas, me gustaba, hasta que llega el momentazo de esa película, que es que uno de los protagonistas es pillado por el grupo de romanos que están haciendo la guardia, es pillado mientras pone un graffiti para poder entrar a formar parte de una organización casi secreta. Y el graffiti decía, Romani ite dom, que vamos, la traducción más actual sería Yankee go home. ¿Os acordáis de aquella imagen? Le pillan y empiezan a decirle, le tiran de la oreja, eso está mal, eso ven ablativo, eso es no sé qué, dativo, y le corrigen y le obligan a pintar 100 veces Romani ite. Bueno, yo allí me caí, esto que os digo es verdad, me dio tal carcajada que me caí del asiento del cine al suelo, del ataque de risa que me dio, porque yo estudiaba entonces latín vulgar. Y aquello me pareció el colmo de los colmos. Pues a raíz de aquello, fui yo desarrollando el amor y el gusto por buscar grafitis. Claro que hay cosas tenebrosas, mal dibujadas, incomprensibles, pero a veces encuentras maravillas. Y hoy os voy a contar una serie de grafitis que a mí me inspiraron las historias que forman este espectáculo. El primero de ellos lo vi en una pared en Huelva, hace muchos años. Viajábamos Luis y yo por unas callecitas de Huelva y así a girar, de pronto vemos una pared, en el centro de la pared, que pertenecía a un edificio, una puerta vieja. El edificio estaba como abandonado y en esa puerta vieja, que era de madera y tenía una parte semicircular arriba, saliendo de uno de los marcos de la puerta como si fuera a escapar, había una sombra, una silueta dibujada. Pero estaba dibujada de tal manera que a ti te daban ganas de decir, espera, no cruces, porque es que estaba a punto de salirse del marco de aquella puerta.
Y aquella sombra me encantó, me dio vueltas en la cabeza durante mucho tiempo y gracias a aquella sombra traigo hoy el primero de los cuentos de esta noche de cuentos grafiteros. ¿Preparadas? ¿Preparados? Allá. Es un cuento de tradición árabe y dice así. Hace mucho tiempo, en Damasco, en el zoco, en el corazón del zoco de Damasco, vivía y trabajaba Ahmed, el mejor carpintero que nadie había conocido en aquellas callejuelas largas y sinuosas que formaban el zoco. Decían de él que era tan buen maestro con la madera que si una pareja de enamorados le encargaba, por ejemplo, una pata de animal para levantar una mesa, se pasarían el resto de la vida vigilando que aquella mesa no se pusiera sobre la pata de animal y saliera corriendo por la puerta de la casa, porque era capaz de dotar casi de vida a todos los trabajos de madera que hacía. Decían que si le encargabas un estanque y lo mirabas fijamente durante tiempo, serías capaz de ver el movimiento de las ondas que produce la brisa en el agua estancada. Tenía una fama, Ahmed. Nunca le faltó trabajo. Y desde joven, él ambicionaba tener hijos, hijos que perpetuaran su conocimiento y el trabajo de la madera. Así que cuando Ahmed se casó, al poquito, una mañana extendió la esterilla que tenía para orar a Alá, se colocó en posición y pidió desde el fondo de su corazón tener un hijo, porque era su máxima ambición. Él quería poder enseñar y transmitir todo aquello que le había transmitido su padre, y a su padre el padre, y al padre del padre el padre. Y tanto oró a Alá que parece que le concedió un deseo. Y por fin Ahmed tuvo en sus brazos al primero de sus hijos. Sois padres, sois madres. ¿Recordáis la emoción de tener el primer hijo en los brazos? ¿La recuerdas? Pero a ti te salió bien. Salió bella, con una mirada despierta, pero Ahmed no. Cuando él cogió a su primer hijo en brazos, espantado vio que el pequeñín, el bebé, tenía pegado el cogote a la espalda. Y por más que lo llevó de médico en médico, todos le dijeron lo mismo. Lo sentimos, Ahmed, pero tu hijo es así. Ha nacido de esta manera y nunca se le podrá separar el cogote de la espalda. El dolor de aquel padre duró tiempo, pero después decidió querer a su hijo tal como era. Y entonces oró profusamente a Alá para tener un segundo hijo al que poder enseñarle el oficio. Y Alá le bendijo con el segundo hijo, pero cuando lo tuvo en sus brazos, espantado, el carpintero vio que el bebé tenía la barbilla pegada al pecho. Y ya no tuvo que recorrer muchos médicos. Es que ni siquiera lo intentó. Entendió que así era su hijo y que así debía quererlo. Bendijo al carpintero con un tercer hijo. Cuando lo tuvo en las manos, apenas si tenía valor para abrir aquella ropa que lo envolvía, pero lo hizo y lo observó minuciosamente. Y para su sorpresa, el bebé parecía no tener nada pegado a nada. Era un bebé bonito, alegre, risueño. Normal, pensó Ahmed, por fin tengo un hijo que será digno heredero de lo que yo sé respecto a trabajar la madera. Los niños fueron creciendo y sean como sean, sus padres los aman. Y el carpintero amaba a los tres. Y los observó desde pequeño para poder ayudarles con su futuro. Y cuando estaban ya convertidos en unos jóvenes que rondaban los 15 o 16 años el mayor y un poco menos los otros, el padre determinó cuáles serían sus oficios. Y al primero, dado que tenía la nuca pegada a la espalda, lo metió a aprendiz de astrónomo, porque si solo miraba el cielo, justo era que lo conociera como la palma de su mano. El primero de sus hijos se llamaba Ben, el segundo Yusuf, y a él, como tenía la barbilla pegada al pecho, lo puso de aprendiz de zapatero, porque justo era que si miraba todo el rato el suelo, lo conociera en dedillo. Pero el problema vino precisamente con Ali, con el tercero, que no manifestaba pues ningún interés, ningún gusto por nada, era tan callado,
a pesar de tener una mirada risueña, era tan callado y tan silencioso que el padre juraba que a la edad de 15 años no le había oído más de 10 palabras juntas. ¿Qué hacer con este hijo? Pues la verdad es que fueron pasando los años y el anciano, ya casi anciano Ahmed, no encontraba futuro para su hijo pequeño. Sin embargo, el primero se había convertido en un reputado astrónomo, conocedor de cada secreto, de cada estrella y de lo que ello significaba en la Tierra. Respecto al segundo, he de deciros que no solo de Damasco, sino de ciudades cercanas y de reinos lejanos, venían damas y gente de la calle a encargarle babuchas, porque no había nada comparable a meter el pie en alguna de aquellas babuchas que hacía Ayuso. Pero el otro, no había manera de encontrarle ni oficio ni beneficio. Y los años fueron pasando y fueron encorvando la espalda de Ahmed, el carpintero, y también fueron encorvando su corazón y acongojándolo. Y cuando su hijo pequeño había cumplido exactamente la edad de 22 años, un atardecer llegó a la tienda de su padre. ¿Habéis estado en un zoco? En Damasco, en Marruecos. ¿Habéis? Sí. Bueno, son cruces de innumerables callecitas estrechas, intrincadas, que se van enredando, que se van perdiendo en el interior del zoco, y todos los artesanos y vendedores despliegan a las puertas de sus tiendas sus mercancías. Y allí tenéis a los tintoreros con sus telas de mil y un colores, a los especieros con esos aromas que inundan el aire, los perfumistas, los zapateros. Y allí delante de su pequeña tienda tenía Ahmed pues 3 o 4 cosas de madera de esas que tallaba incansablemente. Pues un atardecer estaban ya recogiendo las tiendas y las mercaderías cuando el hijo pequeño llegó ante la puerta del pequeño taller de su padre. Padre, le dijo, cierra y acompáñame. ¿Para qué? Preguntó Ahmed. Acompáñame porque te voy a demostrar cuál es mi oficio. ¿Tu oficio? Dijo el carpintero. Pero tú no tienes oficio, tú no haces nada. Padre, le hizo callar en seco el muchacho. Cierra el taller y acompáñame. Y así fue. El carpintero recogió las 3 o 4 tallas que tenía en el exterior, cerró pesadamente la puerta y luego, apoyándose sobre su cayado, siguió a su hijo, que con paso demasiado rápido para el anciano, iba dejando atrás cruces y calles, hasta que llegó un momento en que Ahmed no sabía dónde se encontraba. Había caído la tarde y las sombras de la noche inundaban el asfalto, el suelo, el empedrado. El viejo estaba perdido. Ya no sabía en qué lugar se encontraba, pero él seguía como podía el paso rápido de su hijo pequeño, que finalmente, ya siendo noche cerrada, se detuvo ante una puerta. Era una puerta enorme, de madera pesada. Alí, el hijo pequeño de Ahmed, sacó de entre las ropas un llavín grande, lo metió en la cerradura y ésta se abrió con un crujido pesado. Y luego el anciano pudo entrever cómo su hijo pequeño empujaba la puerta y dentro había una oscuridad tan densa que se podía cortar. Padre, pasa, pasa y siéntate donde puedas, porque aquí no hay luz, le advirtió su hijo pequeño. Y el anciano Ahmed entró, palpó la pared, se sentó y se apoyó en su cayado y esperó. Y no tuvo que esperar mucho tiempo, porque de pronto aquella pesada puerta que habían abierto para entrar se entreabrió de nuevo y el anciano pudo ver que alguien entraba y pudo ver a su hijo que preguntaba sencillamente, ¿vienes a vender o a comprar? Y durante toda la noche sucedió y se repitió esto. Entraban personas que el anciano no veía porque la oscuridad era tan densa y no había ni tan siquiera una luz, que él no distinguía nada con su vista cansada, solo escuchaba, vengo a vender, vengo a comprar, y después veía la silueta de su hijo metida en aquella oscuridad, subido en algo. Total, que el anciano no entendía nada. A veces el muchacho parecía hacer un gesto en torno a algo y otras veces colgaba y descolgaba de la pared algo que solamente acrecentaba la oscuridad. Y conforme fueron pasando las horas, el viejo fue pensando que su hijo pequeño estaba loco y que no tenía oficio ni beneficio y que encima ahora no tenía ni cordura.
Así que aguantó toda la noche y cuando la claridad empezó a asomar por debajo de la puerta, el anciano sintió que ya era suficiente. Se levantó pesadamente, se acercó a su hijo y le dijo: no he entendido nada. ¿Para qué me has traído aquí? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Explícamelo. ¿Es un comercio de vanidades?, preguntó Ahmed. No, padre, respondió Alí. Yo comercio con sombras. Hay quien quiere venderla y hay quien quiere comprar una sombra nueva. Cuando el anciano escuchó aquello, su corazón se oprimió para siempre. Pensó que su hijo estaba rematadamente loco y ya sin querer entender nada, empujó la puerta y salió a la calle. Estaba en una zona desconocida del zoco, pero ya le daba igual. Apoyado en su cayado y con el corazón compungido, el anciano comenzó a caminar, tratando de buscar un lugar conocido, encaminarse a su casa. El sol iba saliendo entre los edificios que forman el zoco y de pronto el viejo lo vio. Se dio cuenta de que ancianos que vivían en la calle y que arrastraban su existencia pesadamente dejaban atrás la sombra de poderosos cadís. Al mirar con un poco más de atención, se dio cuenta de que las mujeres que venían cansadas de la noche proyectaban una sombra de respetables damas. Se dio cuenta de que las pequeñas chabolas y casas, que a veces se agrupaban sin razón ni orden, dejaban en el suelo la sombra de portentosos palacios. Y entonces lo entendió todo. Y consiguió llegar a su casa. Y aquella mañana, más cansado que nunca, el viejo Ahmed sacó su esterilla para rezar. Y oró a Alá y le dio gracias, porque le había dado un hijo que era un reputado astrónomo. Le había dado un hijo que era un zapatero sin igual y le había dado un tercer hijo que era un sabio. ¿Qué tal veis? ¿Bien? Bueno, pues ese graffiti, esa sombra, me llevó hasta este cuento. Viaja que te viajarás. Pues una vez fui a Irlanda. ¿Habéis estado en Irlanda? No. ¿Sí has estado en Irlanda? ¡Ay, qué bien! ¿En dónde? No sé cómo se llama la zona. Que era un pueblito, no sé. O sea, fuiste directamente, bajaste del avión y fuiste al pueblito. No, ¿estuviste en Dublín? Nos llevaron. ¿Os llevaron? En Dublín no. No, o sea, ¿fuisteis directos? Bueno, vale. Entonces, ¿en Galway no has estado? No. Bueno, pues ya me quedé más tranquila, porque si ha estado en Galway, igual dice, esto es un cuento. Pero aunque hubiera estado, yo te diría que lo desmintieras. En las Islas Aran no estuviste. Bueno, voy a contaros mi único viaje a Irlanda, que fue fantástico hace muchos años. Yo ya os he dicho que soy de León. Ya no vivía en León, soy de León, estudié en Salamanca y acabé en Madrid trabajando, etcétera. Aunque, como decía el poeta Cesario Verde, portugués, insigne poeta, ni soy griega ni ateniense, yo soy ciudadana del mundo. Bien, pues con un grupo de amigos de Madrid, músicos de tradición folk, que por cierto, si un día vierais en algún sitio exacorde, no dejéis de ir. Hola, amigo fotógrafo. ¿Cómo estás? Bien todavía. Me alegra verte. Bien todavía, me encanta esa respuesta. Eres motero. ¿Y no te cueces con la chupa? También. ¿Ves? Pues nada, sácame de este lado que es el bueno. Ahora me pongo de ahí. Venga, gracias. Bueno, pues estábamos en este grupo de músicos, estábamos un día tomando algo, total, que decidimos hacer un viaje a Irlanda. Y claro, un músico nunca se va de viaje sin sus instrumentos. Así que todos ellos cogieron sus guitarras, cogieron el bodhrán. Ahí estamos, ¿eh? Venga. Ahí estamos. Ahí. Perfecto. A ti, cuídate en la moto. Hombre, es que si no posamos. Cogieron sus instrumentos todos, la gaita, el bodhrán, la dulzaina, etcétera, y nos fuimos de viaje a Irlanda. Nosotros llegamos a Dublín, estuvimos ahí unos días. Y después hicimos lo que hace todo el mundo. Alquilamos 2 cochecitos,
dispuestos a recorrer un poquito la costa, porque hay unos acantilados y unas maravillas que hay que ver. Bueno, pues íbamos camino de Galway. Cuando vimos un desvío a un pueblecito que ponía Kilorgley, no se me olvidará. Entonces ponía Kilorgley, de todos los que íbamos solamente hablaba inglés uno, Rafa. Esto es importante, luego vais a ver por qué. Y entonces tradujo rápidamente que allí había una feria popular. Y mirad, tú ves un cartel de feria en Irlanda y vas. Porque los que tenemos alma de feria, ¿verdad? O sea, una feria, una cosita de artesanía, unos buenos quesos. Dijimos, vamos. Y llegamos al pueblecito y resultó que la feria no solo era una feria, sino que había un concurso musical. Esto, os prometo, no es cuento. Y entonces las chicas del grupo, que no tocábamos nada, pero enredábamos mucho, les dijimos, venga chicos, que habéis venido con todos los instrumentos, ¿para qué? Apuntaos. Y entonces Rafa, que era el único que hablaba inglés, se apuntó, le dieron un número, exactamente el 12, porque no lo olvidaré, y con aquel número tú buscabas el lugar número 12 en las calles del centro de aquel pequeño pueblo, te ponías ahí y empezabas a tocar. Mirad, si esto pasa en España, lo que luego sucedió no sucedería, pero allí sí ocurrió. Y es que ellos sacaron la gaita, sacaron la dulzaina, sacaron los tambores, sacaron las castañuelas, las tejoletas, sacaron todo, se pusieron a tocar y resulta que el pueblo entero se vino al número 12 y les dieron el primer premio. Y el primer premio eran 200 pounds. Que 200 pounds en el siglo pasado, cuando tú eres joven, eso es una pasta. Entonces con eso dijimos, bueno, pues tenemos para ir a visitar las Islas Aran, que estaban saliendo del puerto de Galway y que no estaban en nuestro itinerario. Así que dijimos, nos vamos a las Aran. Cogimos los coches, llegamos al puerto de Galway. Para resumir, fuimos al ferry. ¿Habéis cogido una vez un ferry? Sí, pero vosotros sois gente de criterio. Nosotros llegamos al ferry muy temprano por la mañana, porque queríamos pasar el día entero en las Aran, que son un puñadito de islas que están ahí en medio de ese mar acerado que baña las costas de Irlanda, que es una cosa, además en un día típico irlandés, una niebla aquí, que no veías nada. Entonces fuimos muy temprano, cogimos el primer ferry, subimos, instrumentos y todo, y de pronto vemos que la gente se va metiendo dentro, se va metiendo dentro. Pero claro, sabéis cómo somos los de León, ¿no? Nos llaman cazudos. Dijimos nosotros, para una vez que vamos en ferry en Irlanda, ¿qué vamos a ir dentro? Vamos fuera. Y nos fuimos arriba. Ahí nunca sé cómo se llama, es la proa, ¿no? La parte delantera. Es la proa, ¿verdad, Luis? Que siempre lo digo mal. Ha sido un momento Titanic total, ¿no? O sea, nos pusimos allí, nos agarramos. Entonces ese ferry leva anclas, hace así un girito a la salida del puerto y enfrenta mar abierto. Y entonces ahí entendimos mucho. Porque según el ferry hizo así y luego bajó, en sentido contrario vino una ola que hizo lo mismo y nos bañó. De aquí a aquí, al grupo entero, instrumentos incluidos. ¿Qué hubierais hecho? Yo no sé aquí los de Burgos cómo sois. Pero nosotros miramos y hicimos así, ¿sabes? Y dijimos, bueno, hombre, esto despeja en 10 minutos. No vamos a quedar aquí. Ya empezábamos a ver por el rabillo del ojo que la gente que estaba dentro se daba codazos, ¿sabes? Como diciendo, Pero nosotros hicimos genio y figura, como decía mi abuela Tita, y nos agarramos allí a tal, y esto así, con la ola encima, se produjo 4 veces más. Y cuando vimos que venía ya la sexta, porque eran 4 más la que nos había bañado uno, ya estábamos calados. Entonces mi amigo Rafa, el de inglés, miró y dijo la frase proverbial. Bueno, chicos, yo creo que esto está todo visto porque ahora, yo creo que esto no despeja. Va a estar así de nublado toda la mañana. ¿Os parece si bajamos? Claro, todos nos hicimos así un poco, sí, ¿os parece? Y llegamos adentro y es que la gente se reía para adentro, porque los irlandeses son muy prudentes,
pero se estaban riendo todos, nos miraban todos, chorreando, íbamos todos, hicimos charquitos en el interior del ferry, no pudimos ni sentarnos, los instrumentos estábamos calados, y de esta guisa llegamos a las Islas Aran. Bueno, las Islas Aran, he de deciros que no tienen vegetación, son unas islitas muy juntas, no recuerdo el número exacto, pero están desnudas de vegetación, hasta tal punto que los habitantes hacen concursos de huertas para dotar a la isla de un poquito de verde. Eso sí, tienen unas paredes de piedra, son muy particulares. Y tienen un único puerto. Y en el puerto hay un solo pub. Y como no habéis estado, tengo que deciros que en Irlanda, antes y ahora también, la vida gira en torno al pub. ¿Tienes un problema? Go to the pub. Divorcio, go to the pub. Nacimiento, go to the pub. ¿Se muere alguien? Go to the pub. ¿Te casas? Al pub. Todo se resuelve allí. Y normalmente los irlandeses tienen las barras de los pubs según entras o a la derecha o a la izquierda. Y los parroquianos y parroquianas están siempre acodados, tomándose una pinta, pero tienen una sincronía perfecta. Es como una especie de coreografía. Cuando tú abres la puerta, ellos que están mirando para allí o mirando para aquí, se giran automáticamente a ver quién entra, pero se giran al tiempo. Y es fantástico. Bien, pues nosotros, claro, llegamos a las Islas Aran, calados hasta los huesos, ¿y qué hicimos? Go to the pub. Por aquello que hay a lo que vienes. Llegamos al pub, nos sacudimos un poco, nos secamos, pedimos las cervezas oportunas, y esto ya era como la media mañana. El pub estaba tranquilo, pero al fondo del pub sucedía lo mismo que sucede ahora aquí. Había un hombre agarrado a un micrófono contando historias. Es lo que sea un storyteller. Estaba allí en el pub con una voz así muy profunda y estaba contando, y había 3, 4, 5 parroquianos muy atentos a lo que le estaba diciendo. Pero yo no hablo inglés. Y entonces le dije a Rafa, esto no lo hagáis jamás, ¿eh? Te pago todas las pintas que puedas beber en el viaje si escuchas lo que ese hombre está contando y me lo traduces. Me quedé sin presupuesto. O sea, esto jamás nunca. Ofrecer otra cosa, pero esto no. Y entonces Rafa se fue y escuchó la historia que yo os voy a contar y que a mí me costó todo el presupuesto que tenía libre. Me costó invertirlo en pintas para mi amigo Rafa, que a partir de aquel viaje pasó a llamarse O'Rafferty. Y el cuento que escuchó es este. Contaba el storyteller en el pub que hacía mucho tiempo, en aquellas islas, en las Aran, había vivido una familia de marinos apellidados O'Flaherty. Por eso le llamamos a él O'Rafferty. Los O'Flaherty eran marinos desde que la memoria tenía memoria. No solo el joven Brian O'Flaherty, que era el protagonista de la historia, sino su padre, el bisabuelo, el tatarabuelo, todos los antepasados de los que había constancia habían sido marinos. Y todos se habían hecho a la mar con un objetivo: tener una sirena dentro de las redes. Por eso, cuando el joven Brian O'Flaherty anunció que se hacía a la mar para pescar su propia sirena, a nadie en todas las islas le sorprendió. Muy al contrario. El día de la partida del muchacho vinieron todos, viejos, jóvenes, hombres, mujeres, niños, y todos hicieron una gran despedida para el joven Brian O'Flaherty. Le palmeaban, le entregaban víveres, le daban algo de ropa, algunas monedas, y todos y todas le desearon de corazón que encontrara la sirena, porque aquello era lo que la familia O'Flaherty llevaba deseando generación tras generación. Y todos hicieron una fiesta para ver cómo el joven, despidiéndose del pueblo, montaba en una pequeña chalupa, en una barquita, y después remaba hasta alcanzar un navío que estaba fondeado en el horizonte. Bueno, los de vista más aguda consiguieron distinguir un puntito como que les pareció que se subía al barco, y al poco ese barco levó ancla, abrió, desplegó el velamen y se hizo a la mar. Y durante un tiempo, porque claro,
en los cuentos que os estoy contando, todavía no había internet. Durante un tiempo, en aquella isla y en todas las pequeñas islas, Aran, solo se hablaba del joven Flaherty. Cuando las gentes viajaban de una a otra isla y se reunían, se preguntaban, ¿habrá encontrado a la sirena? ¿Habrá viajado lejos? ¿Habrá conocido el mundo? Pero claro, nadie respondía. Y lo que son las cosas, hasta las novedades se agotan. Y fueron pasando los años y se dejó de hablar del joven O'Flaherty. Porque la vida puso otros temas y otras necesidades y pronto aquel muchacho cayó en el olvido. Pero pasados 7 años, de pronto, un día, una voz llegó a las islas, una voz que anunciaba O'Flaherty regresa. Y aquella voz corrió como la pólvora por las islas y todo el mundo fue diciéndose, oh, regresa el joven O'Flaherty 7 años después, vendrá con su sirena. Y claro, esto es como una plantita. Tú lo riegas y aquello vuelve a la rabiosa actualidad. Y durante semanas las gentes solamente oteaban el horizonte en busca de una señal que les dijera que el joven Brian O'Flaherty ya estaba llegando a puerto. Y efectivamente, una mañana muy temprano, vislumbraron un punto en el horizonte que al ir haciéndose más grande, más grande, más grande, más grande, se convirtió en un barco, en un navío enorme, con una figura espectacular, con unas velas. Bueno, lo vieron llegar, lo vieron fondear, vieron recoger aquel velamen y los de mejor vista vieron como un puntito, algo se bajaba del barco y venía y efectivamente, ahí estaba el joven Brian O'Flaherty, 7 años más viejo, pero con un brillo en los ojos. Según puso el pie en la arena del puerto, casi no lo dejaron ni respirar. Hombres, mujeres, niños, viejos, ancianos, jóvenes, todos lo fueron empujando, lo fueron palmeando, lo fueron abrazando y lo fueron llevando ¿a dónde? Al pub, justamente. Y allí le pusieron una buena pinta y dejaron que la apurara, pero en cuanto se había bebido la primera empezaron las voces. ¡Hey, O'Flaherty, cuéntanos! ¿Cómo ha ido tu viaje? Y el joven marino empezó a contar y les habló de mares tan diferentes al que ellos conocían, de tierras lejanas que nunca creyó que podría navegar, les hablaba de vegetaciones, y todos escuchaban muy atentamente hasta que un hombre dio un golpe en la mesa y dijo, esto está muy bien, O'Flaherty, pero queremos saber, ¿encontraste tu sirena? Y en aquel momento, en el pub, se hizo un silencio como el que tenéis aquí. Y todos miraron fijamente al joven O'Flaherty, que él devolvió la mirada y con calma se apuró una pinta más y después mirándolos solamente dijo, sí. De la garganta de los hombres y mujeres que estaban en aquel pub salió un ¡oh! ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Y el joven empezó a describirla. Les explicó que la había encontrado enredada en la red que él había lanzado en unos mares muy lejanos, mares cálidos con aguas tan cristalinas que creían que estaba mintiendo y que era muy hermosa. Tenía una cintura breve, una piel blanca, un pelo dorado, unos ojos verdes como el fondo del mar y una cola larga con miles de escamas irisadas que refulgían bajo el sol. De la garganta de los hombres salió un ¡oh! Y él siguió contando. Y entonces los parroquianos siguieron preguntando, pero, y cuéntanos, ¿cómo es? Y el joven fue contando cómo la tenía en su camarote, en una cubeta, siempre en agua de mar, cómo le cambiaba diariamente el agua, cómo él mismo se encargaba de poner corales, estrellas de mar, caballitos. Y lo explicó con tanto cuidado que algunas de las mujeres se sonrieron y le preguntaron, joven O'Flaherty, ¿te has enamorado? Y ante aquella pregunta, el joven detuvo su relato. Y por su cara pasó una expresión de pena y de angustia, como cuando pasa una tormenta, como cuando sale un rayo y lo detiene todo. Y les explicó que sí, que desde el primer día que había subido enredada en su red,
Aquella sirena, su corazón pertenecía al ser marino, que no podría amar a nadie más, pero que era un amor imposible, porque, porque era imposible. Y de la garganta de las mujeres salió un... Y estaba contando esto el joven O'Flaherty cuando del fondo del pub se abrió camino el más viejo de todas las islas, un anciano arrugado, encorvado, que a su vez había sido marino. Y llegó a la altura del joven O'Flaherty y elevando un poco su torcida chepa le dijo: oye joven, ven aquí, ¿estás seguro de que amas ese ser raro del que hablas? Sí, dijo el joven Brian O'Flaherty. Mi vida ya nunca será la misma, ya no puedo separarme ni un poco de ella. He venido a contároslo, pero voy a regresar ya al barco, porque si yo no estoy a su lado, si no la veo a diario, parece que se me detiene el corazón. ¿Pero estás seguro de que la amas?, dijo el viejo. Estoy seguro, harías por ella cualquier cosa, lo que fuera, dijo el joven marino. Y al escuchar esta respuesta, el anciano metió la mano en su gabán y sacó un frasquito diminuto. Dentro parecía tener un líquido que era como el agua. Extendió el frasco y le dijo: mira, joven O'Flaherty, guardo esto desde hace muchos años. Sé lo que sientes. Si quieres que tu sirena pueda vivir ese amor que palpita en el fondo de tu corazón, dale 2 gotas. 2 gotas en la garganta de la sirena cuando salga a lo alto la luna negra, la luna semilla. 2 gotas, no más. Y el anciano estaba a punto de terminar la frase, pero este joven Brian O'Flaherty no dio tiempo. Agarró aquel líquido, y salió corriendo por la puerta del pub y no escuchó la última frase del anciano. Y luego el destino hará el resto. Y no lo escuchó. Salió corriendo, subió a la chalupa, remó hasta la embarcación, subió, levó el ancla y se fue mar adentro, donde no hubiera testigos de nada. Y aguardó. Y cuando subió al cielo la luna negra, la luna semilla, aquella noche cambió el agua de aquella sirena, de aquel amor de su vida. Delicadamente le colocó conchas, le colocó algas, le colocó caballitos, y justo a la medianoche echó en la garganta de aquel ser las 2 gotas que el anciano había dicho, y esperó. Y sabéis que cuando uno espera, y más si es en el camarote de un navío, se produce un vaivén que llama al sueño. Y el joven fue sintiendo cómo el sueño le vencía y lo hacía cabecear, y se quedó profundamente dormido. Y se despertó al alba, cuando ya el día entraba por el ojo de buey. Y lo primero que Brian O'Flaherty hizo fue mirar a la cubeta. La cubeta estaba vacía. Solamente había agua que se movía. En aquel momento el joven saltó de la hamaca donde se había quedado dormido y fue cuando escuchó una especie de pasos diminutos que corrían de un lado al otro por el pasillo de afuera del camarote. Así que abrió la puerta y, todavía turbado por el sueño y por el susto de ver la cubeta vacía, tropezó, cayó al suelo y al levantar la vista lo vio. Eran unos pies perfectos, bonitos, delicados. El joven marino sintió que el corazón le palpitaba muy fuerte y fue levantando la vista y vio unos tobillos delicados como de cristal y luego unas piernas altas, esbeltas, unos muslos perfectos como de diosa griega. Y el joven sintió que por fin su vida había cambiado y levantó la vista. He de deciros que el corazón casi se le congeló en el pecho, porque su sirena, de cintura para abajo, era ahora una mujer que corría despavorida de un lado al otro en el interior de aquel navío, pero de la cintura para arriba se había convertido en un pez prehistórico que boqueaba buscando oxígeno. El destino hará el resto. Cuentan en las Islas Aran que nunca más se le vio regresar y que con él se acabó la estirpe de los O'Flaherty, aquellos que buscaban sirenas. Pero también dicen en las Islas Aran que las sirenas existen y que el peligro está en encontrarlas. Y este cuento os lo cuento
porque en un rincón del puerto de Galway yo vi un grafiti hermoso de una cola de sirena roja que salía de una puerta de una lonja. Y no hay nada como soñar para después contar. ¿Qué tal hoy? ¿Estáis bien? Bueno, pues fijaos, cuando vayas otra vez a Irlanda, si te acercas a Galway, vete a las Islas Aran, porque son muy curiosas, muy particulares, pero métete dentro del ferry, que es arriba. Estos viajes maravillosos que volveremos a hacer nos llevan a veces de aquí para allá. Y uno de los países que a mí más me gusta en este mundo, y mi marido lo sabe y deseo ir con él porque él no lo conoce, es Colombia. Ahora está muy golpeada por todo, pero Colombia es un gran país, es un país que tiene todo lo bueno y todo lo malo que podéis imaginar, pero sus gentes tienen un corazón generoso, son anfitriones como ninguno. El arte florece en Colombia, los narradores, los pintores, los músicos, en fin. Colombia es un país que permanece en mi corazón y hace muchos años, en una plaza de Bogotá, que es una ciudad caótica, que está organizada en calles y carreras. ¿Qué es una calle y qué es una carrera? Pues todo depende de si son perpendiculares o paralelas a los cerros que bordean la ciudad de Bogotá. Pero es para nuestras cabezas de ciudad organizada en nombre propio, el tener que ir a la carrera 4 con la séptima es un follón, pero merece la pena. Y en una placita de Bogotá yo vi una pintada que decía: la madera, la piedra y el hormigón envejecen bien porque cambian. Y debajo ponía: lo que no sabe cambiar, no sabe envejecer. Me parece una frase, ¿no os parece una maravilla de frase? O sea, fijaos, la madera, la piedra y el hormigón envejecen bien porque cambian. Lo que no sabe cambiar, no sabe envejecer. Aplicároslo. Yo ya voy en ello. Aplicároslo porque esto es una máxima grafitera muy sabia. Si no sabemos cambiar, no sabemos envejecer. Pues yo vi aquella pintada y tiempo después encontré esta historia de un autor colombiano. Un autor colombiano ya no vive, pero bueno, ha sido un autor, se llama Jairo Aníbal Niño, y sus amigos lo llamaban Jairo Almíbar Niño. Imaginaos cómo era este personaje. Y esto dice así: en aquel pequeño pueblo existía una familia de caciques, los Galvez. Estaba formado por un matrimonio de rancio abolengo y sus 4 hijas, que no se podía decir que fueran exactamente bonitas, pero eran las Galvez. Y, ante todo, tenían poder, fama y el deseo de ser respetadas por todo el pueblo. Las 4 eran jóvenes, pero sobre todo, la que más daba que hablar en aquel pequeño pueblo era la mayor, porque era muy sobria de carácter, muy regia, igual que su padre, un poco desabrida en el trato, y no caía nada bien en aquel pueblo. Lo extraño vino la mañana en que salió publicada la esquela en el periódico local. Y la esquela decía: Abelia Galvez ha fallecido a la edad de 31 años. Su familia la llora desconsoladamente. Descanse en paz. Cuando las gentes de aquel pueblo leyeron la esquela, empezaron a producirse una serie de reacciones de lo más curiosas. La leían, se daban codazos y sonreían. La verdad es que no era lo más apropiado para leer una esquela. Pero es que cuando en la misa de aquel martes el señor cura anunció que se iba a hacer el sepelio de la muy llorada Abelia Galvez en 2 días, el murmullo que se produjo en la iglesia tampoco era comprensible. Era muy elevado, era muy intrigante, era un murmullo nervioso que el cura trató de aplacar como pudo. Y, efectivamente, 2 días después llegó el infierno. El pueblo entero
calle para acompañar a la familia Gálvez que, enlutada de negro riguroso, lloraba tras el féretro de su hija mayor, camino del cementerio. Y lo que tampoco nadie entendía eran las risitas que se empezaban a oír al paso del féretro. Risas mal contenidas, comazos, miradas. Y cuando ya en el cementerio la madre de Abelia Gálvez, sollozando desconsoladamente, elevó un grito de piedad, Señor, devuélvemela, en el cementerio la gente que allí estaba explotó en carcajadas. He de deciros que la familia no aguantó hasta el final del entierro. En cuanto el féretro comenzó a bajar al interior de la fosa, todos los Gálvez, haciendo una piña cerrada, montaron en su coche y desaparecieron del cementerio. Y entonces fue cuando se produjo lo más inesperado. Y es que allí mismo, al pie de la fosa que todavía no se había cerrado, las gentes del pueblo empezaron a bailar y a danzar, y llegaron los grupos de música, y tocaron, y cantaron, y bebieron. Y es que todo el mundo sabía en aquel pueblo que Abelia Gálvez no estaba muerta, sino que se había fugado con un camionero que hacía la ruta del norte al sur. Lo que pasa es que los Gálvez nunca lo iban a reconocer. Este relato pertenece a un libro que se llama Puro Pueblo, que desgraciadamente no podemos encontrar aquí, que tiene esos relatos muy colombianos, de esa forma de mirar la vida desde otro lado. Bueno, ¿vais bien? ¿Aguantáis dos más? ¿No muy largos? ¿Sí? Venga, vamos. ¿Habéis estado en Venecia? Ese suspiro. ¿Es por Venecia o por viajar? Por todo, ¿verdad? Bueno, ¿quién ha estado? A ver, ¿quién habéis estado? ¿Vosotros dos? ¿Tú también? Uy, Miguel Ángel también, fenomenal. ¿Qué recordáis de Venecia, así como lo que más os impactó? La llegada al Gran Canal, espectacular, ¿verdad? Yo también he estado. Qué cosa, cuando se abre así Venecia delante de ti, se te ponen los pelos de punta. ¿Qué más recordáis? La basura, ¿cómo la recogen? También, claro, curioso, ahora que estaban tan contentos los venecianos, que están como manifestándose para que no vengan los grandes cruceros, debían estar felices en la pandemia. ¿Qué más recordáis? Murano. Murano. ¿Y en la ciudad? San Marcos. Bueno, veo que vosotros sois de recuerdos grandiosos. Yo es que recuerdo una cosa que me impactó. Los sotoportallos. ¿No os acordáis de que en el interior de la ciudad de Venecia hay unos callejoncitos pequeños e invisibles que conectan unas calles con otras? Íbamos Luis y yo, ¿te acuerdas, Luis? Íbamos andando, atardecer, cogidos de la mano, y de pronto ¡fua! Sale de aquí una persona, yo pegué un brinco, dije, pero ¿y este tío de dónde ha salido? Si esto es una pared. Y es que ahí en la pared, invisible, a tus ojos, estaba la salida de uno de estos sotoportallos, que son como pequeños soportales camuflados en la ciudad. Si vais a Escocia, en la capital, que se llama Edimburgo, me salía Edinburgh, pero no, en Edimburgo hay también unos close, que son una especie de... Edimburgo es como una raspa de pescado, y a los lados tiene estos close, estos callejoncitos que no dejéis de visitar, porque te hacen ver un Edimburgo de siglos atrás. Pues igual pasa con esos sotoportallos en Venecia. Entonces nos dedicamos a andar de uno a otro, a ver qué conectaban, entrabas por aquí, salías por allá, y en uno de esos sotoportallos encontré un graffiti, un corazón, pero no os vayáis a pensar, un corazoncito de estos, love, no, un corazón que hubiera pintado un cirujano, o sea, perfecto, con todas sus válvulas, con sus pliegues, con cada detalle anatómico. Allí estaba aquel corazón pintado en uno de estos sotoportallos. Era impresionante. Si lo mirabas fijamente un rato, te parecía que iba a bombear. O sea, os lo prometo, una cosa espectacular. Pues, por culpa
ocupa de ese corazón, viene esta historia. Y dice así: Ángela es morena, Petra es rubia. Ángela es fogosa, cálida, loca. Petra es un poquito más cauta. A Ángela le encantan las películas de vampiros, de terror, de colmillos, de sobresaltos. Petra prefiere las de amor, un poquito ñoña, con finales felices. Ángela y Petra son hermanas. Y eso con solo mirarlas te das cuenta, porque tienen, a pesar de sus diferencias, una complexión parecida y una mirada que las identifica como hermanas. Todo iba bien hasta que se cruzaron con Raúl. Se enamoraron las dos perdidamente de Raúl. Raúl era mecánico de aviación, fuerte, rudo. Las miraba y las encendía a ambas. Y aquella convivencia de hermanas que había sido bastante llevadera se convirtió en un infierno. Porque Ángela empezó a desear que Petra se muriera y Petra empezó a desear que Ángela se perdiera en algún rincón y no regresara jamás. Y lo que había sido una convivencia difícil de hermanas, pero calmada, se fue volviendo una auténtica guerra. ¿Y sabéis por qué? Porque las dos tenían un solo corazón. Y ese corazón se había enamorado del mismo hombre. Pero era un único corazón solitario, porque Ángela y Petra eran siamesas. Nos vamos con el último. ¿Sí? ¿Qué os ha parecido? Girito, ¿eh? Muy bien, pues yo sé que estamos en Burgos, sé que sois de Burgos, sé que yo soy de León. Os voy a preguntar, ¿qué tal andáis de surrealismo? Podéis decirlo sin miedo. A ver, mi amiga, que te ha dado la risa. ¿Qué tal estás de surrealismo? Cuéntame. Un poco perdida. Un poquito perdida, pero porque no te gusta, porque no tienes, porque no lo has desarrollado. Vamos a hacer aquí un foro sobre el surrealismo. No te va mucho más el realismo. Sí, yo Sí. creo que sí. Sí, pero ¿me permitirás un cuentito surrealista? Pero me gusta todo. Venga, va. Sí. Por aquí, ¿cómo estáis de surrealismo? Estamos viviendo el COVID. Estáis, bueno, también es verdad, sí. Lo que pasa es que este es un surrealismo como de terror, ¿no? Claro, a mí me gusta más el otro surrealismo, sí. Sí, yo. Miguel Ángel, ¿qué tal estás tú de surrealismo? Bueno, vamos tirando. Vas tirando, esto me gusta. ¿Y tú cómo estás? Pues veo que, es que claro, estamos en Castilla y León, necesitamos un poquito más de surrealismo. Venga. Vicente Alexandre, por ejemplo. ¿A eso lo consideras surrealista? Sí, Sí. sí. Historia del corazón. Bueno, pero ese es un surrealismo un poquito contenido, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Muy interior. Muy interior. Oye, el surrealismo interior. Mirad qué concepto tan bonito que hoy os lo lleváis para casa. Surrealismo interior. Bonito. Hay que hacer una exposición, Miguel Ángel. Ya tenemos una aquí. No, pero esta es de Francisco. No. Este es Francisco. No me lo quito. Yo digo una exposición del surrealismo interior. Qué bonito. Bueno, os voy a contar un cuento que es surrealista sin anestesia. ¿Vale? Entonces, abrid, open your minds, abrid vuestras mentes, porque esto es surrealismo puro y duro. Y esto dice así, era la historia de una mujer chiquitita, de hecho era enana, y muy calva, que se llamaba... que se me ha olvidado el nombre. Buen nombre. Se llamaba Antonia. Digo, yo se me ha olvidado. Antonia, la enana calva. Bien. Bueno, pues resulta que una mañana muy tempranito, Antonia salió de su casa. Ella vivía en una casita que estaba a pie de carretera, si habéis ido a Galicia, veis esas carreteras que tienen curva y hay una casa aquí, una casa aquí, una casa aquí, una casa aquí. Bueno, pues ella vivía así como en un cerro de este estilo, en una casita baja, y entonces una mañana muy tempranito Antonia abrió la puerta con la cesta de la ropa limpia, recién lavada, para ir a tenderla en su jardín. ¿Y qué vio que pasaba por la carretera de delante de su casa? Una vuelta ciclista. Claro,
Me diréis, bueno, Maísa, pues no tiene tanto interés. Vamos a analizarlo. Si tú eres enana, chiquita, chiquita, como era Antonia, ¿qué te queda a la altura de la vista? Los muslos de los ciclistas, que están, yo no sé si os habéis dado cuenta, están embutidos en esos pantalones que se llaman maillots, ¿no? Si no me equivoco, no se llaman así. Culot, me dice Luis, que es ciclista. Maillot es lo de arriba, eso, gracias. Los culot, eso es. Pero que son de una tela normalmente brillante y entonces tienen la musculatura aferrada del cuádriceps del ciclista embutida ahí. Esto nunca os habíais fijado así, ¿no? Claro, o sea, vosotros veis la vuelta ciclista, veis pero no, pues entonces Antonia, la pobre, vio pasar aquel sinfín de cuádriceps embutidos en los culottes y se enamoró del ciclista que iba en cabeza, que tenía unas piernas. Entonces, mirad, no os he dicho que Antonia, si algo tenía, era un corazón enamoradizo. Así que ella vio pasar aquel muslo aferrado, pedaleando arriba y abajo, dejó caer el cesto de ropa que iba a tender, recolectó rápidamente un puñadito de flores silvestres y echó a correr detrás del pelotón. Sí, porque cuando una mujer se enamora, se enamora. Aquí no andamos con medias tintas. Y la pobre Antonia, con aquellas flores en la mano, corrió desesperadamente y los de cola del pelotón la vieron y entonces se fue corriendo la voz y a oídos del primero, del que iba escapado en cabeza, llegó la noticia de que había una mujer enloquecida corriendo diciendo que amaba al ciclista que iba en cabeza. Claro, cuando él en una curva la vio correr con aquella cabecita calva, chiquitica como era, moviendo el ramo de flores, pues decidió que no era para él. Apretó el paso, sprintó como nunca en su vida y desapareció. Tras 12 kilómetros corriendo desaforadamente, Antonia perdió el pelotón y también perdió la esperanza, porque se dio cuenta de que si tú corres así detrás de un hombre y ese hombre no te hace caso, pues hay que entender que tal vez no te quiera. Así que, con las flores ya mustias, decidió parar su carrera, con el corazón roto, porque cuando Antonia se enamoraba de verdad. Paró la carrera y justo coincidió con que había llegado a otro pequeño pueblo que tenía salida al mar, tenía un pequeño puerto de mar. Y ella, agarrando todavía aquel ramo mustio de flores, se sentó en el puerto. Y entonces lo vio entrar. Un navío pirata. ¿Lo habéis visto? Un navío pirata que va a fondear en puerto. Y no me digáis que habéis visto Piratas del Caribe porque no vale. Ella, sentada como estaba en aquellas escaleritas del puerto, vio cómo se acercaba aquel navío portentoso. Era como, bueno, pues como la perla negra, pero más. Y sobre todo lo que la impactó fue que allí, apoyado en la barandilla de la proa, venía el pirata. Ay, ¿cómo te llamas? José. José. Bueno, no es buen nombre para pirata. No es buen nombre, pero vamos a llamarlo Joseph. Okay. Que este es un poquito más internacional. Imaginaos el pirata, era un tipazo con unas espaldas anchas, un pelo negro ensortijado, una mirada profunda, oscura, una barba larga y trenzada. ¿Os acordáis de Sandokan? Por ahí van los tiros. Y cuando Antonia lo vio, abrió la mano, dejó caer el ramo seco y sintió que su corazón empezaba otra vez a hacer patapum, 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 los ojitos, clink, 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 y las mejillas. Esto lo habéis sentido alguna vez, ¿no? Bueno, tú eres joven, igual todavía no ha llegado. Ha llegado. Bueno, se enamoró como una loca de aquel pirata y cuando el pirata bajó a tierra, Antonia, ni corta ni perezosa, le declaró su amor y al pirata le hizo gracia aquella mujer. Y le invitó a subir al barco con él. Pero el pirata era raro en algo. El pirata, cuando la tuvo en el barco, le dijo: mira, muñeca, vamos a hacer una cosa. Te vas a subir en mi hombro, porque ella era muy chiquita,
y vas a repetir continuamente, Roberta quiere cacao. Y Antonia dijo, yo por amor hago lo que sea, pero tú me vas a querer. El pirata dijo, claro, aquí y en los mares del sur. Y se la llevó aquí, repitiendo de puerto en puerto, Roberta quiere cacao, Roberta quiere cacao, Roberta quiere cacao. Que esto no os pase nunca. Pero cuando por amor tienes que hacer lo que no te gusta, has de cambiar tu nombre. Y encima has de decir que quieres cacao cuando no te gusta el cacao, pues te produce lo que le produjo a Antonia, pues un malestar interior. Ella aguantó porque estaba enamorada y porque él le prometía el oro y el moro. Pero cuando llevaban 9 meses de travesía, Roberta entendió que alguien que quiere que te cambies hasta el nombre es que no te ama. Así que en cuanto llegó a un puerto, con todo el dolor de su corazón, abandonó al pirata. Y se quedó allí, en medio de una ciudad desconocida, viendo cómo el navío, con el portentoso pirata que nunca la había amado, desaparecían en el horizonte. Y allí se quedó Antonia, en medio de nada, porque no sabía dónde estaba, y decidió volver a casa, que es pues lo que siempre hay que hacer cuando el mundo te trata así, volver a casa. Aunque como no sabía para dónde era, decidió echar a andar y punto. Y no había caminado ni 3 días cuando en el medio del camino, en la carretera, se encontró un sapo. Ojón, bocón, con una babaza que chorreaba. Y el sapo miró a Antonia y le dijo, qué bonita eres. Me podría enamorar de ti. Antonia sintió un pequeño aleteo. Pum, 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 pum. No era lo mismo que había sentido ni con el ciclista ni con el pirata. Pero bueno, era una cosita como que le demostraba que su corazón no estaba muerto. Y el sapo le dijo, te querría si tuvieras un poquito de pelo, muñeca. Y entonces ahí ella hizo de todo porque le creciera el pelo. Se dio todo tipo de ungüentos, se dio con caca de guano, que dicen que estimula, pero nada, lo que tenía era ecemas continuos. Y trató de encontrar cualquier solución que la permitiera tener una melena, que era lo único que quería el sapo. Venga, nena, un esfuercito, no te esfuerzas suficiente, le decía, yo necesito una princesa, y tú podrías serlo si tuvieras una melena por aquí. Y por más que lo intentó, no lo consiguió. Así que una tarde, Antonia tomó una decisión radical. Nunca más se enamoraría de nadie, porque ninguno de los amores que había intentado le habían traído felicidad. Así que cogió el camino y pensando, tras 2 años de camino, llegó a casa. Mirad, el jardín de su casa estaba muy alto, pero allí seguía el cesto, con la ropa acartonada. Aquel que 2 años atrás había dejado por los muslos del ciclista. Y la pobre Antonia, cansada y con el corazón partido en 1000 trocitos, se sentó a la puerta de su casa, levantó la vista y delante, no del lado de la carretera, sino del otro lado, que había un pequeño descampado, vio la carpa de un circo. De esos circos antiguos, pequeños, circulares, con una carpa de rayas y colores. Y Antonia pensó, uy, tengo mucho que hacer en casa, pero voy a ver qué hay en el circo primero. Y cruzó el descampado y entró en el circo más triste que os podéis imaginar. El león se había comido al domador. La trapecista se había fugado con el mago. Y solamente quedaba el director y dueño del circo, hombre chiquitico, con un gran bigote, que lloraba desconsoladamente en la taquilla porque no tenía forma humana de levantar aquel circo. Y cuando vio entrar a Antonia, el corazón del dueño del circo hizo patapán, patapán, clink, clink, clink. Pero ella no se dio por aludida. Acordaos que había decidido no enamorarse nunca más. Lo que sí le preguntó es por qué estaba tan triste y él le explicó sus penas. Y entonces Antonia le dijo, ¿y por qué no te ayudo yo? Yo vivo ahí enfrente, no tengo nada que hacer, acabo de volver de un largo viaje. ¿Y qué sabes hacer?, preguntó el director. Pues cualquier cosa, puedo cepillar a otro león si lo traes, tráelo bien alimentado. Y puedo hacer malabares, y puedo subirme al trapecio, y también puedo limpiar la pista, y puedo poner las entradas.
Y todo era tan maravilloso que empezó a hacer una y otra cosa y otra cosa y otra cosa junto con el director del circo. Y pronto corrió la noticia de que allí había un circo alegre y fueron viniendo niños, grandes, chicos y la pista se volvió a llenar de ruidos, de rugidos, de acrobacias, de músicas, de risas. Y un año pasó Antonia trabajando en todo lo que quería y podía en el circo, un año de alegría, un año de felicidad, un año en el que ella no se dio cuenta, pero su corazón se fue pegando trocito a trocito. Y una tarde, así de verano como las de ahora, estaba ella en su casa recogiendo la ropa cuando llamaron a la puerta y al abrir vio un enorme ramo de rosa. Y detrás, el director del circo, que no dijo nada. Hincó la rodilla en el suelo, le entregó el ramo de rosas y le dijo: te voy a hacer solo una pregunta. Tómate tu tiempo para responder. ¿Quieres casarte conmigo? Y la historia cuenta que Antonia se tomó su tiempo, un segundo, en responder sí quiero. Muy bien, amigos. Surrealismo necesario. Gracias por venir. Gracias a los de casa, pero ahí estáis bien, aquí estaríais mejor. Animaos la próxima vez. Gracias a todas, gracias José por dejar tu nombre al pirata, aunque yo creo que tú eres más guapo que ese pirata, lo intuyo. Y más pirata. Y ahora, para que no cunda el pánico, vamos otra vez a embozarnos para que todo vaya bien. Ha sido un placer teneros aquí y ojalá nos veamos pronto en teatros llenos de gente. Por favor. Os deseo el mejor de los veranos, que lo paséis muy bien. ¿Ya vais vacunados? A medias. A medias. ¿Tú ya total? Sí. Ves que es pirata, ¿eh? Es pirata. ¿Y las demás a medias? ¿O no? Bueno, tú todavía eres muy joven, no te queda ya nada. Sí. Bueno, pues que os vacunen bien y que nos permitan pronto vernos la cara y quitar esta existencia tan surrealista que llevamos, pero no surrealista divertida, surrealista. Que tengáis muy buen verano. Gracias. Gracias a vosotros. Muy bien, muy bien.